Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. El estudio de hoy, nosotros vamos a tratar de la genealogía de Cristo según San Mateo, bien como dice el título. Este linaje, esta genealogía, muchas veces no es muy bien comprendida por los lectores, por la mayoría de los lectores bíblicos, y a veces parece que no tiene así tanta importancia. También cabe a nosotros resaltar que la genealogía que es presentada por San Mateo es diferente de la que está presentada por San Lucas. Aunque algunos nombres son citados también en ambos, pero la genealogía de San Mateo es por parte de padre, o sea que de padre de Cristo, padre biológico de Cristo, o sea que lo que se entendía en la época era que José era padre de Cristo. Pero nosotros sabemos que Cristo es hijo de Dios, no de José. Pero igual, marido de María, madre de Jesús, sí tenía un linaje también correspondiente a lo que Dios había prometido en el pasado. Entonces, el linaje de San Mateo es por parte de padre, o sea que de José, marido de María. Y el linaje que se cuenta en San Lucas es por parte de madre, que justamente también María tenía un padre que se llamaba José, entonces José padre de María. Entonces esta es la diferencia que había. Uno cuenta el linaje por parte de José, padre de Jesús, y otro cuenta el linaje de María, madre de Jesús. Entonces esta es la diferencia. Pero nosotros hoy vamos a tratar del linaje de según San Mateo. Para nosotros sacar la enseñanza que hay en todo esto, nosotros vamos a buscar demostrar qué es lo que importa para con Dios. Porque personas que muchas veces nosotros pensamos que no son merecedoras de estar en el linaje de Cristo, pues ahí están. Y otros que nosotros pensamos que quizás son merecedores, ¿verdad? Nosotros no los encontramos. Abramos nuestra Biblia, San Mateo, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer entonces una parte del texto. Dice así: Libro de la genealogía de Cristo, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Bueno, el primer versículo nosotros ya vemos que habla de Abraham, ¿verdad? Isaac. Estos dos son personas que la Biblia trata como justos. Vamos a leer hasta el final y vamos a ver si todos son así. Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón, Esrón a Arán. Este Arán no es el hermano de Moisés, ¿ok? Es otro. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob,
y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vimos que hay muchos personajes aquí, ¿verdad? Que no tuvieron una vida perfecta a los ojos humanos, ¿verdad? Unos sí, no tuvieron una vida perfecta ni aún ante Dios. Ese es el caso de Roboam, ¿verdad? Roboam fue ese rey malo que puso altas tasas de impuestos sobre el pueblo y quería oprimir el pueblo, y el pueblo no lo aceptó, el pueblo de Israel. O sea que 10 tribus de Israel no lo aceptaron por rey. Y al final él fue el causador de la división que hubo de 10 tribus de Israel en cuanto a Judá y otra tribu. Bueno, entonces ese rey Roboam no fue buena persona. ¿Y por qué se encuentra aquí entonces? ¿Por qué se encuentra en el linaje de Cristo? Y así vamos a ver, pero vamos a ver que todo hay un sentido, todo hay un motivo por lo que Dios permitió que estas personas pudiesen ser parte del linaje del Salvador de la tierra. Bueno, vamos a empezar por los personajes del inicio del texto. Abraham, bueno, no hay que decir, no hay mucho que decir. Abraham fue el padre de la fe. De Abraham se dicen las mejores cosas, ¿verdad? Creyó en Dios, ¿verdad? Guardó sus mandamientos y sus leyes y sus estatutos, ¿verdad? Y por fe, y fue justificado por fe. Y se convirtió en padre de la fe, y padre de todos los que tienen fe. Entonces Abraham, obviamente, no hay mucho que decir. Isaac también, la Biblia lo tiene como justo, obediente a su padre, a Dios, etc. Jacob ya no era así tanto como a sus padres, por así decir. Jacob, su propio nombre dice engañador. Entonces Jacob fue perseguido por gran parte de su vida. La buena parte de su vida fue perseguido por haber engañado a su hermano. Y también todas las veces que alguien pronunciaba su nombre, este le recordaba de su pecado, de su falla. Pero conocemos que Jacob, tiempos después, halló gracia delante de Dios por fe y alcanzó entonces el perdón. Judá y sus hermanos, ¿verdad? Es mencionado Judá aquí y sus hermanos, no son mencionados los otros hermanos. ¿Por qué? Judá no era el primer hijo de Jacob, ¿verdad? Judá también, en el principio de su vida, no fue lo que se dice mejor, ¿verdad? Pero Judá fue también un hombre de fe, y nosotros vamos a hablar un poquito sobre Judá. En Génesis 49, cuando Jacob, o Israel, ¿verdad?, habla sobre el carácter de sus hijos y le da las bendiciones a los hijos. Génesis 49, versículo 8, Jacob habla de Judá y dice lo siguiente: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subsiste. Cachorro de león quiere decir un león jovencito, ¿verdad? O pequeñito. De la presa subsiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Este término, ¿verdad?, hasta que venga Silo, está hablando de Cristo, que el cetro nos sería sacado de la mano de Judá hasta que viniera el Cristo. O sea que es la tribu de Judá, ¿verdad? Cristo vino entonces y hoy es el deseado de todas las gentes. Bueno, pero es interesante que Judá
es tratado como un leoncito o un león. Cristo también fue dicho que Él es el león de la tribu de Judá. Cristo, no puede decirse que Cristo es un león o tiene ese aspecto por ser alguien valiente, fuerte en fuerza física o quizás gran hombre de guerra. No es así. Pero Cristo venció a Satanás por la fe. Por eso la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Cristo Jesús. Cristo venció el pecado y a Satanás por la fe. Por eso es comparable al león. Pero Judá también es comparable a un león. ¿Y por qué? Acuérdense ustedes de aquel punto cuando vendieron a José, hermano de Judá. Judá estaba ahí y ayudó a sus hermanos en esta tarea que no es de mucho, de mucha admiración. Es una tarea mala, maligna, que le vendieron a su hermano. Entonces Judá estaba ahí. Pero tiempos más tarde, al ver Judá el sufrimiento de su padre, el corazón de Judá fue cambiando. Y una vez que vino una gran hambre sobre la tierra, se fueron entonces los hijos de Jacob a Egipto. Y Jacob no quería dejar a Benjamín, hijo más nuevo, a irse junto a ellos. Porque dijo Jacob que no soportaría la muerte de su hijo menor, tal como le pasó a José. O por lo menos él creía de esta manera. Entonces Judá propuso en su corazón defenderle a su hermano y dijo a su padre que le daría su vida por la vida de su hermano, que él estaría responsable por la vida de su hermano, cualquier cosa que le sucediera. Entonces Jacob le creyó a Judá y le dio este voto de confianza. No le dio a Rubén, que era el primero hijo, sino que a Judá. Entonces Judá se fueron a Egipto. Pasado tiempo, José, ¿verdad?, lo acusó a Benjamín, José, ya gobernador, le acusó a Benjamín de robar una taza de plata, si no me equivoco. Y Judá entonces le dijo al gobernador, que era su hermano, pero él no sabía que era José, que él quedaría en lugar de su hermano, que él sería esclavo en lugar de su hermano, porque no soportaría ver a su padre sufriendo por perder más un hijo. Entonces se nota que hubo un cambio de conciencia en Judá. Y eso solo pasa, hoy nosotros entendemos que una persona solo cambia por obra de Dios, por creer en Dios, su conciencia es cambiada. Nadie cambia porque el papá pide, nadie cambia porque el marido pide, porque la esposa pide o porque alguien pide. Nosotros cambiamos por obra de Dios, pero por creer en Él. Si uno no cree, obviamente no puede recibir nada. Entonces vemos que Judá tuvo un cambio de vida. Por eso figura aquí. Pues bien, ahí dice, Judá de Tamar, Judá engendró de Tamar a Fares. Bueno, Tamar, nosotros, o sea que Judá era suegro de Tamar. ¿Cómo pues esta unión podía ser considerada por Dios algo bueno para que se presentase aquí? Hay que entender que las mujeres justas del Antiguo Testamento, desde el anuncio de la venida de Cristo y que allá en Génesis se dijo que de la mujer saldría el que vencería a Satanás, todas las mujeres justas querían ser madre del Salvador de la tierra. Y todas sabían que el Salvador de la tierra saldría del linaje de Judá, o sea que de Abraham. Entonces, Tamar ya había tomado un hijo de Judá como marido
y su marido murió. Entonces, como las reglas de la época, el hermano menor del marido tomaba a la esposa del marido mayor muerto para que pudiera cuidar a la mujer, porque había mucha dificultad en aquella época para las mujeres. No podían trabajar fuera, era un problema. Entonces tenía esa regla para que la mujer no quedase, o sea, que no quedara desamparada. Entonces tomó a otro hijo de Judá como marido y también murió. Judá le dijo que le daría el hermano menor, el tercero entonces para Tamar. Pero al ver Tamar que Judá no le daría a su hijo menor, para que, no sé por qué, persiguió esto, pero vio que no le daría. Y en un acto de desesperación, se vistió como una ramera, se puso al borde del camino. Y Judá, pasando, la tuvo por ramera y se acostó con ella, etc. Tiempos más tarde la acusaron de haber fornicado y que estaba encinta. Entonces, ella tenía la prueba de que fue Judá lo que la engendró. Entonces, para los ojos humanos, es un poco difícil para encontrar la nobleza o quizás la sinceridad en esta acción. Pero Dios lo ve todo. Dios vio en el corazón de Tamar que quería hacer parte, o sea que hacer parte del linaje de Cristo, o quería quizás, por suerte, ser la madre del Salvador del mundo. Pero hizo por fe también Tamar. Dios no tuvo en cuenta su pecado en este entonces y tuvo en cuenta la sinceridad y quizás las circunstancias en que actuó Tamar, y aparece Tamar aquí también por fe. Entonces, si hoy nosotros vamos a ver una cosa así, nosotros no conocemos los corazones de las personas y muchas veces pensamos, bueno, pero esto no es merecedor o merecedora, pero está ahí. Y dice, Tamar engendró, o sea que Judá engendró de Tamar a Fares, Fares a Zará, Fares a Esrón, Esrón a Arán, engendró a Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Rahab, acuérdense ustedes, ¿quién fue Rahab? Rahab era aquella meretriz que estaba en el muro de la ciudad de Jericó, que nosotros ya estudiamos aquí. Y como pues una ramera que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, incluso extranjera, ¿verdad? Extranjera, meretriz, y pudo hacer parte del linaje del Salvador, de la tierra. ¿Cómo? Pero nosotros vamos a ver la historia de Rahab. La historia cuenta que Rahab tuvo fe en Dios. Al saber que Dios le había transportado el pueblo de Israel por el medio del Mar Rojo, y que el pueblo venía por la herencia que Dios los había prometido, creyó y auxilió a los espías, a los mensajeros que Moisés enviara, que Josué enviara a Jericó. Entonces creyó ella y puso incluso su propia vida en riesgo para salvar a los espías. E hizo un pacto con los espías, con los mensajeros de Dios, que cuando tomaran la ciudad, que pudieran salvar la vida de la ramera y de su familia. Entonces Rahab tuvo fe y creyó en Dios, y Dios la honró poniéndola o permitiéndola que hiciese parte del linaje del Salvador. Y es importante. ¿Cuántas bendiciones alcanzamos por tener fe y creer verdaderamente en Dios? Y es importante aclarar que la fe tiene que estar seguida de la acción. Así como Rahab creyó en Dios, sabía que Dios
le había dado esta tierra al pueblo de Israel y actuó a favor del propósito de Dios, a favor del pueblo de Israel. Y Dios la honró. Bueno, Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth. Ruth también era una extranjera, viuda, que vivía con su suegra, que también era viuda, y como nosotros sabemos, la vida de las viudas en aquella época no era fácil, porque quien cuidaba de la casa, quien administraba todo, eran los hombres. Si las mujeres no tenían hombre en casa, entonces tenían que buscar forma de trabajar, y la única forma que encontró Ruth era irse al campo a recoger de lo que se caía de los cosechadores. Entonces ellos iban cosechando y lo que se perdía de la cosecha, entonces Ruth podía agarrar. Booz, que era un hombre bueno, vio a esta señorita y tuvo pena de ella, ¿verdad? Yo sé que ella halló gracia ante los ojos de Booz, y Booz lo puso junto con sus hijas, ¿verdad? Bueno, con el pasar del tiempo se terminó que Ruth se convirtió en mujer de Booz, y entonces pasó a ser también contada en el linaje de Cristo. Pero también fue una mujer de fe. Lean el libro de Ruth, que es muy interesante, es muy importante. Incluso tiene un libro de ella, ¿verdad?, en la Biblia. Entonces Ruth fue contada también en el linaje de Cristo. Nosotros podríamos decir, pero ¿por qué no está aquí Daniel? Que la Biblia no demuestra ningún error de Daniel. ¿Por qué no está aquí Isaías? ¿Por qué no está aquí los profetas? Personas que realmente podemos decir, bueno, este tenía que estar, porque imagine. No, Dios puso aquí personas que tuvieron victoria sobre sus pecados, tuvieron victoria por la fe, por creer en Dios, por creer en Cristo. Bueno, y ahí sigue diciendo, Ruth, o sea que Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, que fue la mujer de Urías, etc. Y ahí sigue todos los reyes que tuvieron en Israel. Ojo, David no fue el primer rey de Israel. Fue el segundo. El primer fue Saúl, ¿verdad? Pero ¿por qué se cuenta a partir de David? Porque David fue un hombre de fe. Fe tan grande que Dios le prometió que su reino, o sea que el trono de David sería eternamente. Y por esta cuestión es que aparece aquí todos los reyes del linaje de David, incluso los que no son contados como justos. Por ejemplo, ¿verdad?, los malos. Los malos son Roboam, que fue un rey malo, Acaz, Manasés, Abías, y etc. Entonces estos reyes no hallaron gracia, o sea que gracia ante Dios por ser personas malas. Pero ¿por qué se encuentran aquí? Porque Dios le prometió a David que su reino sería un reino eterno. Y para que esto se cumpliera tenía que contar incluso estas personas que no fueron así justas y ni tampoco tuvieron fe o un testimonio cristiano, por así decir. Todos los, o sea que Hebreos 11:32 nos va a decir lo siguiente. Todo esto tiene un motivo. Estos descendientes de David tienen un motivo de estar ahí. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Dice así. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón a Barak, de Sansón a Jefté, de David así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia y alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Entonces, David
Por fe conquistaron reinos e hicieron justicia. Vamos a ver, hicieron justicia y alcanzaron promesas. ¿Cuál es esta promesa que alcanzó David? Primera Crónicas 17:11. Aquí, en Primera Crónicas, ya estaba David en los últimos días de su vida, ¿verdad? Y dice así, Primera Crónicas 17:11. Cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Sino que confirmaré mi casa y en mi reino eternamente. Su trono será firme para siempre, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Entonces Dios prometió a David que de su linaje saldría uno que reinaría eternamente. Entonces, por esto la importancia de contar los hijos de David, aunque no sean buenas personas, según la Biblia. Pero David por fe alcanzó esta promesa, que incluso le bendició o le bendijo, ¿verdad? Que le dio este privilegio a sus descendientes de hacer parte del linaje de Cristo. Entonces nosotros, lo que queda para nosotros es lo siguiente: Dios no hace acepción de personas. A Dios lo que le importa es la fe con la acción, comprobando la fe. Dios permitió que Ruth, Tamar, Rahab, Judá, personas que no tenían un carácter tan perfecto antes de su conversión, antes del cambio, antes de creer en Dios y actuar conforme a su fe. Dios también quiere mostrarnos con esto que para Él no importa si tienes linaje real, si eres hijo de familia noble, si eres quizás que naciste de personas ricas o pobres. A Dios no le importa. Lo que le importa es que tengas fe. Personas extranjeras que no tenían linaje real, que no tenían la sangre de los israelitas, pasaron a ser parte del linaje del Salvador que vendría de los israelitas. Pero a Dios no le importa. Lo que le importa es que tengamos fe en Él y actuemos tal cual. Los verdaderos hijos, o sea que la fe es ampliada cuando estudiamos la palabra de Dios. Entonces, si uno quiere tener fe, tal como tuvieron estas personas que alcanzaron la bendición de hacer parte del linaje de Cristo, que alcanzaron también, como David, alcanzaron la promesa de Dios, e incluso Dios bendijo y le dio el privilegio a sus hijos de hacer parte de este linaje. Si queremos alcanzar esta fe, en Romanos 10:17 dice lo siguiente. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios para nosotros, y esta solo viene por el estudio de la palabra. Para Dios no le importa, o sea que para Dios más le importa que tengamos fe que un linaje real. En Romanos, capítulo 2, versículo 28 y 29, un texto muy conocido, dice lo siguiente:
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Quién fue contado como verdadero judío, verdadero israelita? Fue Rahab en vez de otra mujer israelita. Fue Tamar en vez de otra mujer israelita. Fue Ruth, extranjera, en vez de otra mujer israelita. No es porque haces parte del pueblo de Dios, o sea que haces parte del pueblo de Dios, de la iglesia, que ya sos contado como hijo de Dios, sino que es por fe. Dios es lo que va a mirar el corazón y va a ver, este tiene fe o este no tiene fe. Por eso que en Romanos 2:28 dice, no es judío el que lo es en la carne, es judío el que lo es en el corazón. Entonces tenemos que buscar tener fe. Y esta fe tiene que estar acompañada de una acción. Los verdaderos hijos de Dios son reconocidos como hijos porque obedecen y tienen fe. Vamos a leer entonces en Génesis 26:4. Génesis 26:4. Dice lo siguiente. Esto habla el Señor a Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y a todas las naciones de la tierra. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. La bendición cayó, o sea que vino a Abraham, la bendición que sería pasado a toda la tierra después que Abraham consumó su fe al obedecer a Dios. Y hoy, en estos días que mucho se habla, que se quieren sacar el verdadero sentido de la palabra obedecer. Muchos quieren erradicar esta palabra de la Biblia. Hoy aún es más aún firmada sobre las verdades bíblicas. Entonces Abraham, o sea que coronó a su fe con las obras, guardando los preceptos de Dios. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 38, dice lo siguiente. Evangelio de Juan 8, 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, decía Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, algunos del pueblo de Israel decían que ellos hacían lo que veían, o sea, que ellos hacían lo que fueron enseñados por su padre. Pero Jesús dijo, yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. Jesús estuvo con el Padre Celestial. Y esto él hizo. ¿Cuáles fueron las obras de Cristo? Y el pueblo religioso de la época decía que no, que ellos eran hijos de Abraham y que hacían las obras de su padre. Jesús dijo, bueno, ustedes no son hijos de Abraham porque no hacen las mismas obras que él. Entonces, si no eran hijos de Dios y no eran hijos de Abraham, ¿de quién eran hijos? Bueno, la Biblia dice, todo el que peca es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el inicio del mundo. Entonces no había otro a quien ser hijos, sino que del diablo. Esos religiosos ciegos por su maldad, por no creer en el Salvador del mundo, pues no alcanzaron gracia, no alcanzaron el perdón. ¿Por qué? Porque no creyeron. Entonces, si nosotros buscamos ser hijos de Dios, pues hagamos lo que Jesús nos enseñó, porque Él estuvo con el Padre.
y hagamos a las obras de Cristo. Porque si nos jactamos de ser hijos de Dios y no hacemos las mismas obras que Cristo hizo, pues somos mentirosos y engañados. Y Jesús mismo le dijo a los fariseos estas cosas. Ustedes no son hijos de Abraham, porque no hacen las obras que él hizo. ¿Qué hizo Abraham? Nosotros leímos. Creyó en Dios, él guardó sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Y ahí sí, en Gálatas 3:6, capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Sabed por tanto que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero nosotros sabemos qué hizo Abraham. Creyó en Dios, tuvo fe y actuó conforme, como nosotros ya leímos en Génesis. Actuó conforme, obedeció a Dios. Entonces fue contado por hijo de Dios y recibió la bendición que todas las naciones serían benditas en él. O sea que todos los que tuvieran el mismo procedimiento de Abraham, pues serían contados como hijos de Dios. ¿Quieren ustedes ser hijos de Dios? Y contados como descendencia de Abraham, pues tengan fe y obedezcan. De esta manera únicamente Dios nos tomará por hijos. Y la Biblia es redundante en ese mismo tema. El Evangelio de Cristo, aunque tengan varios pasajes, se resume en suma es lo siguiente. Apocalipsis 14, versículo 12, dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nadie puede guardar ni un mandamiento sin tener fe en Jesús. Pero nosotros tenemos que esperar tener la fe de Jesús, la fe que venció el pecado, la fe que venció a Satanás, que venció a sus propios deseos, para que podamos ser contados como linaje real. La Biblia llega a decir, ustedes son nación santa, linaje, o sea que sacerdocio real. ¿Queremos nosotros ser contados como hijos de Dios y pertenecientes al linaje real, al linaje de Abraham? Tengamos fe y obedezcamos los mandamientos tal como hizo nuestro padre Abraham. Este es el mensaje de hoy. Espero que podamos decir, yo quiero tener fe. Yo quiero actuar conforme. Porque todos los que tuvieron fe y actuaron conforme a la fe, obedeciendo a Dios, favoreciendo a la obra de Dios, pues alcanzaron bendiciones. Bendiciones tales que nosotros no podemos ni comprender. Imagínense ustedes, una prostituta que muy fácilmente hoy sería rechazada por los religiosos. Pero ella creyó y tuvo un cambio de vida y alcanzó bendiciones. Diferente de aquellos que nacieron en Israel, algunos, ¿verdad? Nacieron en Israel, nacieron en una iglesia, pero no conocieron a Cristo verdaderamente. No creyeron verdaderamente. Creyeron que solamente por nacer ahí, por crecer ahí, ya estaban salvos. Y no actuaron conforme. Pero aquel que estaba tirado, que no era del pueblo, que estaba fuera, fue contado por justo. Porque creyó y hubo un cambio de vida. Bueno, que Dios te bendiga tu vida. Esperemos que este mensaje pueda alimentar tu corazón y que te pueda dar un rumbo en tu vida para que usted pueda alcanzar a ser parte del sacerdocio real, a ser parte del linaje de Abraham, a ser parte también
del linaje de Cristo. ¿Por qué no? O ser por lo menos hermanos de Cristo, como dice la Biblia. Nosotros tenemos que buscar encontrar el camino hacia Cristo. Y este camino es por la fe. Si usted necesita de oración, si usted necesita de ayuda con la palabra, tiene alguna duda, pues no dudes en llamarnos, en entrar en contacto. El número para contacto es más 595-984-982-526. Más 595-984-982-526. Este es mi número de WhatsApp. Usted puede entrar en contacto conmigo a cualquier momento. Pues bien, que Dios pueda bendecir a ustedes y el restante de este día con la bendición de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén.